nítido. Yo te lo voy a compartir algo porque ahí estamos. Voy a compartir. Y ahora ponerme como co-host porque no me deja compartir pantalla. Perdón, Rich. Ahí está, ya me deja. Bueno, vamos a ir al principio. Bueno, esta prédica, ¿verdad? La titulé La iglesia que resiste. Creo que hoy vamos a tocar un libro que no mucho se predica de él. Y creo que es importante. Yo creo que es uno de los libros que más se debería predicar ahora. Y voy a tratar de como explicar varias cosas, ¿verdad? Que nos ayuden a entenderlo mejor. Entonces, pero igual quería comenzar con la historia, ¿verdad? Digamos, aquí hay un montón de personas que acá rato pues han subido montañas, ¿verdad? Creo que yo solamente he subido 2 volcanes, pero por ejemplo ellos tienen bastantes, creo que van a entender un poco el contexto de esto, ¿verdad? Digamos, este neozelandés en 1982 tuvo un accidente con una tormenta de nieve y porque imagino que aunque aquí no sé si alguno ha subido un pico nevado, ¿verdad? Pero igual esa ya es otra loquera, ¿verdad? Entonces, digamos, él tuvo un accidente, se quedó atrapado en una cueva durante 14 días y resulta que al final tiene problemas en sus piernas y se las tienen que amputar. Entonces fue tan fuerte lo que le pasó el congelamiento, pues que lo amputaron y él dijo que quería como dar como su cuerpo para que probaran cosas, ¿verdad? De prótesis. Y entonces ya le pusieron sus prótesis y él lo que hizo fue, siguió siempre metido en todo lo que tiene que ver con cuestiones de deportes, ¿verdad? Porque en los Paralímpicos ganó en ciclismo, pero como su vida siempre había sido lo de escalar, volvió y en el 2006 escaló, ¿verdad? El Everest. Entonces, la verdad que es como que una hazaña, ¿verdad? Y él lo que hizo fue, pues, sencillamente adaptó lo que le pasó, por decirlo así, y volvió a darle, ¿verdad? Se adaptó a lo que tenía y con lo que tenía, pues lo hizo, ¿verdad? Entonces, él, digamos, es un ejemplo de la famosa palabra que se usa ahora mucho, que es la resiliencia, ¿verdad? Digamos, esta palabra se usa bastante por lo de la pandemia, ¿verdad? Porque ha tocado que adaptarse rápidamente a diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos la idea de la resiliencia, ¿verdad? Digamos, el diccionario Merriam-Webster dice la habilidad para recuperarse fácilmente de la adversidad o el cambio, o adaptarse a ellos, ¿verdad? Entonces, recuperarse o adaptarse. Una definición en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar y sobreponer situaciones traumáticas que le ocurren en la vida. Superar los traumas, ¿verdad? Y en cosas de materiales físicos, ¿verdad? Se define como la capacidad de un material de absorber energía cuando se deforma por un impacto, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso, ¿verdad? Resistir, ¿verdad? Y hay una cosa que, digamos, a mí me parece como importante y es aquí donde les voy a pedir que hablamos nuestra Biblia, porque hoy vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis. Un libro bastante temido, un libro bastante controversial, pero que a la larga hoy vamos a poder ver un poquito más en realidad de qué trata, ¿verdad? Trata en sí el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es que por acá, ¿verdad? Si tienen micrófono o chat, ¿qué es lo primero que pensamos cuando decimos Apocalipsis? O sea, ideas, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la mente cuando alguien les dice Apocalipsis? No sé, en un chat o algo que alguien me pueda Fin poner. del mundo. Lo Fin del común mundo. es el fin del mundo.
Ajá, esa es una idea bastante común, ¿verdad? Que nos recuerda el Apocalipsis. Entonces, si se dan cuenta, es como común, aquí me ponen revelación, ¿verdad? Cartas a las iglesias. Entonces, es como bastante común que la idea sea de destrucción, ¿verdad? Así de, de desastres, ¿verdad? Hasta en esta serie de Loki, para los que les gustan las series, entonces se recuerdan que para se puede decir que la variante de los apocalipsis, ¿verdad? Entonces la misma serie te dice que los apocalipsis son lugares donde se destruye todo, ¿verdad? Donde se destruye, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea que hay para un apocalipsis, ¿verdad? La destrucción de algo, de una civilización, el final de algo, ¿verdad? Pero resulta que la idea de un apocalipsis está un poco distante a la verdad, porque resulta que, digamos, aquí los ponía, ¿verdad? Es un pensamiento popular es que está asociado a desastre, muerte, destrucción, final de los tiempos. Entonces, si hay algún terremoto, algún volcán que explota, alguna pandemia, todo está asociado a apocalipsis, ¿verdad? Y rápido dice la gente, eso es el sello de la bestia, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Entonces, rápido se mete la gente a pensar en eso. Pero, digamos, vayamos a Apocalipsis 1:1, todos en su Biblia. Y, digamos, para los que tienen títulos, arriba, ¿verdad? Hay una, digamos, esta es la palabra en griego de Apocalipsis. Es la primera frase que aparece en el libro, Apocalipsis. Pero resulta que el Apocalipsis como tal, la palabra, ¿verdad? Tiene que ver con acción de descubrir o desvelar. Entonces es como que si alguien tuviera algo que está cubierto, ¿verdad? A través como que algo que quieren mostrar, ¿verdad? Y lo descubren, quitan un velo, ¿verdad? Y se muestra, ¿verdad? Entonces esa es la idea de Apocalipsis. La idea de Apocalipsis es que hay algo, un mensaje de Dios que está escondido, pero que es revelado. Entonces, por eso es que se llama la revelación de Jesucristo, porque es lo que le fue. Si quieren, leamos la primera parte, ¿verdad? Si se dan cuenta, dice la revelación, porque ahí ya revelación es Apocalipsis, ¿no? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios le revela a Jesucristo y Jesucristo se lo da a Juan. Entonces hay como que ese nivel, hermano. Entonces, pero Dios le revela a Jesucristo y Jesucristo se lo muestra a Juan, ¿verdad? Y es aquí como tiene que ver con revelar. Entonces, todo lo que hay en Apocalipsis es una revelación. Todo el libro de Apocalipsis, eso significa una revelación, ¿verdad? Que se le ha dado a Juan. Entonces, esta revelación, si se dan cuenta, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿verdad? Entonces él ya tiene, esa es la misión, por decirlo así, ¿verdad? Que se le da a Juan. Juan 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, lo bonito de Juan es que Juan es un libro, pero también es una carta. Porque si se dan cuenta, algunas Biblias, no sé si todas, al principio dice prólogo. Digamos, yo tengo la nueva versión internacional que arribita dice prólogo. Creo que algunas otras Biblias lo dicen. Pero un prólogo es de una carta, ¿verdad? Y salutaciones o saludo a las iglesias, que es antes del 4, se hace ese texto, ¿verdad?
que es prácticamente como una carta, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya la Apocalipsis ya viene como dando forma, ¿verdad? Porque eso quiere decir que va a alguien, está escrito para alguien, ¿verdad? Y no es solo es un libro que, ¿qué dirá aquí, ¿verdad? Sino que es una carta escrita para alguien, ¿verdad? ¿Y quiénes son sus destinatarios? Las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, gracia y paz a vosotros, del que es y que el que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Va. Apocalipsis usa una cosa que la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Tiene muchos géneros literarios. Eso, para dar un ejemplo fácil, ¿verdad? Cuando uno lee una parábola, uno sabe que el hijo pródigo está adentro de una parábola. O sea, puede ser que el hijo existiera o que no existiera. O el de la oveja perdida es una parábola. Quiere decir que la oveja perdida pudo no haber existido. Y Jesús solo se pudo haber inventado la historia. En cambio, la resurrección de Jesús no pudo ser una parábola. Tuvo que ser muerte física y resurrección física. Porque si no, como dice Pablo, sería vana nuestra fe. Entonces, Apocalipsis se maneja con una literatura que se llama apocalíptica. Y la apocalíptica no era más que, digamos, está la profecía, que es como un nivel alto, y la apocalíptica está más arriba de la profecía, o sea, es más avanzado que la profecía. O sea, entonces el libro de Apocalipsis es la literatura más alta que hay para la Biblia. O sea, para eso es como que te va subiendo niveles, ¿verdad? Y el escritor Juan y su comunidad de escritores así eran, ¿verdad? Primero las epístolas, después el evangelio y de último el apocalipsis, ya cuando está en la cumbre de la como comunión con Dios, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya aquí en las siete iglesias, les voy a enseñar esto primero, ¿verdad? Digamos, hasta el día de hoy la Iglesia Católica usa unas cosas que se llama carta encíclica. Y una carta encíclica es como que va en un círculo, por decirlo así, ¿verdad? Que va y recorre un sector. Entonces, si se dan cuenta, hay una carta encíclica sobre el cambio climático. Entonces, y una sobre la unidad de la iglesia que se los daban a varias iglesias y todos tenían que leerla, ¿va? Entonces todavía, como les ponía ahí, ¿verdad? Todavía colocan nombres, ese nombre a los textos que deben ser leídos de una área geográfica, ¿verdad? Una carta encíclica. Entonces resulta que Apocalipsis es una carta encíclica. ¿Por qué? Porque lleva un orden. Uno lee ahorita, lee las 7 iglesias porque se encuentra hasta Éfeso y Pérgamo y un montón de iglesias. Y para uno no tienen sentido. Pero digamos, si se dan cuenta está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y la Odisea, ¿no? No es la Odisea, la Odisea. ¿Va? Entonces estas 7 iglesias, uno las lee y no encuentra ningún orden. Y no encuentra nada, pero geográficamente las 7 están en ese orden porque así iba el mensajero dejándolas, pues. Entonces, a veces no hay que ver mucho lo místico, a veces hay que ver lo práctico. Entonces, solo era el camino que tenía que recorrer el mensajero y por eso iba en ese orden, ¿va? Y era encíclica porque, digamos, aunque llevaba una persona en específico, los demás podían agarrar, ¿verdad? Porque ahí dice, todas las demás iglesias pongan atención, dice, ¿va? Entonces, aunque iba para Éfeso, habían cosas que vos decís, eso también lo agarro para mí, ¿va? Y yo aprendo de esto, ¿va? Porque al fin y al cabo, ahí literalmente los regaños, y todos iban a leer el regaño que le daban a su vecino, ¿va? Entonces, igual podían aprender de eso. Pero en sí, los puntitos, ¿verdad? Van marcando lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Eh, lo, el camino del mensajero, ¿verdad? Que llevaba la carta, ¿verdad? Entonces, era una carta que ya tenía marcado su recorrido de iglesias. Y yo creo que la parte importante de Apocalipsis tiene que ver con qué estaba pasando afuera del libro, ¿verdad? Quizás nosotros, y tal vez no terminé de decir, ¿verdad? Pero la literatura apocalíptica es simbólica. Eso significa que, digamos, si ustedes tienen un libro que está en chino mandarín, no lo van a poder leer a menos que sepan chino mandarín, ¿verdad?
Entonces, a menos que alguien entienda el símbolo, va a entender de qué trata. Entonces, por eso es que Apocalipsis es un libro como encriptado, ¿verdad? Porque el chiste era que no lo leyera el Imperio Romano y que no entendiera de quién se hablaba. Entonces, es un libro que simbólico. Lo malo es que ahora la gente le agarra el símbolo y se inventa el símbolo que pueda, ¿va? Pero sí tenía un símbolo primario, ¿verdad? Sí tenía un símbolo para la gente en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba cuando fue escrito? Y eso es a donde va la enseñanza, ¿verdad? Dice que escribió en Patmos. Y Patmos es esta isla. La verdad que es una belleza, ¿va? Pero en ese tiempo para Juan no era tan belleza, ¿va? Porque ahí estaba el pobre, ¿va? Sus últimos días ahí. Va, pero la cosa es que él las pasó acá. Mucha de la tradición dice que Juan lo querían matar y lo metieron en aceite hirviendo y que sobrevivió, ¿verdad? No hay pruebas de que sea verdad, ni pruebas de que tampoco no sea verdad, entonces no se sabe, ¿va? Pero la cosa es que aquí fue llevado él y él escribió, según la tradición, ¿verdad? En una cueva. Entonces, digamos, en esa cueva se tiene la idea de que ahí escribió Juan la revelación, ahí le llegó la revelación y ahí escribió Apocalipsis. O sea, esa es como la tradición que se tiene en esa isla, ¿va? Que quiera o no, pues más de algo de verdad tiene, ¿va? Entonces ya es como que la isla, ¿verdad? Contexto para el pueblo de Dios. Bueno, el contexto del pueblo de Dios era yuca mucho. Era yuca, ¿verdad? Porque, digamos, habían emperadores mala onda, ¿va? Mala onda hasta con su propia gente, ¿va? Entonces, digamos, uno ve los nombres y uno dice, pero qué tan malos pueden ser esta mala, ¿va? ¿Qué tan malos pueden ser estos emperadores? Y vean, ¿verdad? Digamos, Nerón. ¿Quién era este Nerón? Bueno, miremos su currículum, ¿verdad? Dice que asesinó a su mamá, mató a sus dos esposas, a su cuñado y a su maestro. O sea, ese hombre no se tentaba el corazón para decir algo de alguien. Y el cuate dice que inició en el 64 un gran incendio en Roma. Dice la gente que porque quería reconstruir la más chilera, ¿va? Y le echó la culpa a los cristianos. Es lo que más se cree. Y ya con esto era malvado. ¿Y qué pasaba con los cristianos? Bueno, los usaba de antorchas, la mucha. Y dice que él venía y su onda era tan loca, mucha, que él en sus jardines, las antorchas eran cristianos, pues. O sea, era una onda. Entonces aquí ya uno entiende la magnitud, ¿verdad? O sea, realmente el momento de ese cristianismo era un momento súper yuca. Y era un momento difícil, ¿verdad? Solo voy a tomar esa idea nada más para mostrar el nivel de crueldad que podía tener un emperador con su propia gente y con la gente cristiana, pues. Entonces era un momento yuca. Entonces, por eso es que tenía que ir bien encriptada esa onda, porque si no, saber qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces, era algo duro. ¿Y qué tan yuca era esto? Que se tiene en la tradición, se reconoce que Pedro fue crucificado en esas persecuciones. Y la decapitación de Pablo probablemente fue en esas persecuciones, ¿verdad? O sea que ese cuate sí no amagaba, pues ese cuate sí iba con todo a destruir el cristianismo, ¿verdad? Entonces eran momentos difíciles, el pueblo de Dios vivía momentos duros, pero también vivía momentos de mucha fe, o sea, había gente que en los coliseos se entregaban, o sea, si alguien venía y moría, o sea, por uno que moría, miles se convertían, por uno que moría en el coliseo. Porque decían, puchiga, si este cuate se muere por su fe, más de algo tiene esa onda, ¿va? Entonces yo quiero conocer también, ¿va? Entonces era un momento muy, muy grueso para el cristianismo, ¿verdad? Pero un momento muy difícil para ser cristiano, ¿verdad? Entonces en ese tiempo se escribe Apocalipsis, en un momento de dolor, en un momento de persecución, en un momento de mucha valentía, ¿verdad? Y por eso, si se dan cuenta, mucho de Apocalipsis a las iglesias les da como sus errores, pero también le dice el que persevera hasta el final, o el que llegue hasta el último nivel, va a recibir
el maná escondido y va a recibir tal cosa, ¿va? Entonces son como promesas que tiene, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante, el pueblo cristiano, pues, perseguido, ¿va? Perseguido. Ese era el contexto de Apocalipsis, es persecución pura. Pura y yuca, ¿va? Y ahora las 7 iglesias, son un recorrido por unas iglesias, ¿verdad? Primero, Éfeso. Éfeso, donde predicó, pues, Pablo, se le llamaba la feria de la vanidad de Asia, ¿va? O sea, tenía una subfama, el templo de la diosa de la fertilidad de Diana, o Artemisa, porque los romanos y los griegos, los dos empapaban sus dioses, ¿no? Y se creía que la imagen cayó del cielo, entonces que se formó por un meteorito, ¿va? Era Artemisa que cayó del cielo, ¿va? Hasta la misma Biblia en Hechos dice, ¿verdad? ¿Hay acaso algún hombre que no sepa de la ciudad de los Efesios, que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo, ¿va? O sea, era una cosa loca, ¿va? Entonces, la idolatría que había en ese lugar era intensa, inmensa, y era un lugar, digamos, vean la comparación de las personas, ¿verdad? O sea, era una cosa grande, o sea, era un templo gigantesco, ¿verdad? Entonces, en ese lugar, ahí estaba una iglesia, pues, y ahí tenían que vivir los cristianos bajo esa presión, ¿verdad? Porque ese culto al emperador era un culto público. Y si vos no hacías el culto al emperador, te mataban, pues. Entonces era una onda, era como si vos no pagaras tus impuestos o una cosa así, va. Pero era una cosa seria, ¿verdad? Y una cosa que todo el mundo tenía que hacer, ¿verdad? Entonces para Éfeso era una onda yuca, una onda yuca. Esmirna era un huerto, tenía escuelas y tenían el templo de Dios Baco, que era el dios del vino, pues. O sea, imagínense si hay un dios del vino, ¿qué representaba? Representaba éxtasis, locura, excesos. Todo eso representaba el vino, el dios de Baco, ¿va? Entonces, o Dionisio también, si no estoy mal en el otro, ¿va? Entonces, esta también tenía su templo. Entonces era una ciudad completamente metida en paganismo y en idolatría, ¿verdad? Entonces, lo mismo, la iglesia que estaba ahí, a tener que pelear contra una realidad de idolatría, ¿verdad? Contra una realidad de persecución también, porque era parte del imperio, ¿verdad? Una onda dura, una onda difícil. Pérgamo. Pérgamo era una capital política, se reconocía que tenía la mejor biblioteca del mundo y tenía el templo de los dioses paganos Esculapio, que es el de arriba, y Zeus, que ese está en se lo llevaron a Europa. ¿Cómo se llevaron esa cosa a Europa? Ni idea, ¿va? Pero la cosa es que se llevaron el templo entero, ¿va? Pero ese es el templo de Zeus, ¿va? Entonces, igual, paganismo, la Mara metida por completo en idolatría, y en esa ciudad pues ahí también estaba la fe cristiana, pues, sobreviviendo ante ataques de toda esta mara. Y Teatira era una rica en comercio. De ahí era Lidia, que ahí aparecen hechos, que que ayuda a Pablo. Y la deidad era Apolos, ¿verdad? Entonces también tenían sus deidades, ¿verdad? Y esta era de Apolos, ¿verdad? Su templo Apolos, ¿verdad? Entonces igual, todas las ciudades en las que estaban escritas, solo voy a poner 4, ¿ah? De las 7, igual. A todas les tocaba duro, ¿verdad? Y habían cosas detallitos que a uno le dice ponte de colirio en los ojos, porque era una ciudad donde había colirio, pero era como decirle, mira el colirio que vos haces, te sana el ojo normal, pero el colirio que te voy a dar te va a sanar el ojo espiritual de veras, ¿va? Entonces hay muchas referencias ahí que solo se conocen, pues más o menos leyendo más o menos lo que habla cada ciudad, ¿va? Pero digamos, todas estas 7 ciudades contaban con idolatría, ¿verdad? Eran pueblo cristiano con idolatría alrededor, ¿verdad? Entonces, un pueblo perseguido, un pueblo lleno de idolatría. Entonces, era un momento duro, ¿verdad? Era un momento difícil. Entonces, cuando se escribe Apocalipsis, si se dan cuenta, Apocalipsis habla de promesas, habla de triunfo, de un Jesús
que dice que se muestra como un cordero degollado, pero de pie. Entonces, un Jesús que fue crucificado, pero que sigue reinando, a pesar de lo que pueda estar pasando alrededor, ¿verdad? Entonces, este libro, ¿verdad? Y además del pueblo perseguido, es sinónimo de esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza. Era ese momento de decir, ya estamos siendo agobiados, estamos siendo dolidos, estamos siendo perseguidos, pero hay esperanza, ¿verdad? Entonces, y ese es el gran tema de Apocalipsis, ¿verdad? La esperanza, que tenemos esperanza, que hay esperanza. Y otro gran tema, un llamado a la resistencia. Un llamado a la resistencia, a resistir, a poder perseverar en lo que somos, en lo que creemos, que esa es la otra, un llamado a la perseverancia, ¿verdad? A poder ser constantes, firmes en lo que crees, un llamado a renovarte, un llamado a cuidar tu fe. Entonces, el momento de Apocalipsis es un momento duro, pero también el mensaje que lleva el libro es de esperanza, de fe, de resistan, muchachos. Ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden lograr la meta final, pueden llegar a cumplir las promesas que Dios hizo, ¿verdad? Y tengan esperanza, tengan fe. Y no es un libro basado en mentiras, pues, sino que sencillamente era saber que aunque pasara lo que pasara, ellos iban a poder vencer, que ellos iban a poder sobrepasar ese nivel de prueba. Y obviamente lo pasaron porque si no, no estaríamos aquí nosotros, ¿va? Entonces lograron pasar, ¿verdad? Lograron sobrepasar toda la idolatría, toda la persecución y todo lo que había. Y aunque he sabido que los focos de persecución no eran como que a veces se prendían, ¿verdad? A veces pasaban años tranquilos y a veces era una loquera, ¿verdad? Entonces no era siempre la persecución y no era siempre continuo en todos lados, sino que habían partes donde a veces había más, a veces había en un lado. Pero igual eran momentos donde no sabías qué te pasaba, ¿verdad? Había momentos que tu vecino te echaba de cabeza, ¿va? O te tenía extorsionado de, mira, si no haces lo que yo te digo, le digo que vos no rendís culto al emperador y valiste, ¿va? Entonces era una temporada difícil. Pero ese llamado a la perseverancia, a la esperanza, a la constancia, es el mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Y es el mensaje que nosotros que vivimos momentos difíciles ahora, y no son iguales, porque lo bonito también de Apocalipsis es que, digamos, si hay una bestia, en ese momento la bestia era Roma, pero cada generación va a tener su propia bestia, si lo queremos decir así, ¿verdad? Su propio rival, su propio perseguidor, ¿verdad? Entonces, si en este momento nosotros tenemos cuestiones difíciles, tal vez no sean cosas políticas, ¿verdad? Porque en este momento era político, ¿verdad? Tal vez no es tanto la idolatría, pero sí puede ser, pues, la pandemia como tal, ¿verdad? Sí puede ser la muerte, ¿verdad? De la familia. Entonces, si en otros momentos tenemos estas cuestiones difíciles, eh, Apocalipsis es un libro para recordar eso. O sea, y digamos, nuestro llamado ahorita es a predicar esperanza, a llamar a resistir y a llamar a perseverar en la fe. Entonces, ese es el llamado para los grupos, ese es el llamado para nuestras predicaciones y es el llamado que nosotros mismos necesitamos para nuestras vidas, ¿verdad? Porque realmente necesitamos esa esperanza y es grueso porque también, si hay una cosa más que podría agregar ahí, es consuelo. Es un libro que también tiene que ver con el consuelo, ¿verdad? Entonces son cuestiones que son difíciles, ¿verdad? Son cuestiones difíciles, ¿verdad? Aquí me ponen, yo leí que en entonces todos tenían que rendir culto al emperador y luego podían adorar a sus propios dioses y los cristianos no les rendían culto al emperador, lo mataban. En ese momento eran bien flexibles porque todos podían tener sus dioses, pero por alguna razón que todavía no se sabe, bueno, tal vez sí lo entendemos, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, persiguen a los cristianos solo por ser cristianos. La razón, saber, ¿verdad? O sea, a todos les dan permiso, pero a ellos no. Y aquí era igual, ¿verdad?
A los demás, buena onda, pero el cristiano no, ¿va? Entonces, siempre ha habido una persecución especial, si lo quieren ver así, ¿verdad? A los creyentes siempre, ¿verdad? Siempre, siempre ha estado esa cuestión. Bueno, es algo profetizado por Jesús, ¿verdad? Yo creo que cada generación le va a tocar su propia persecución y que uno dice, pero es injusto y que solo al cristiano y así toca, ¿verdad? Pero cabal, ¿verdad? Cabal es el llamado a predicar esperanza, a resistir, a perseverar en la fe. Aprovechemos cada grupo, ponía, ¿verdad? Cada prédica, cada situación para predicar, para orar, para consolar, porque son momentos adecuados para eso. Yo creo que mucha gente ha perdido la fe, mucha gente se ha alejado de la iglesia, mucha gente se ha peleado con Dios y ha dejado que su fe baje, mengue, se apague. Y, y si nosotros no logramos como concebir nuestra misión como clara, ¿verdad? Puede que tal vez nos vayamos como en automático a veces, ¿verdad? Porque se puede hacer grupo en automático, como forma testimonial, se lo puede decir, vos puedes cumplir, pero realmente no es hacer grupos en automático, ¿verdad? Es entender el llamado que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, como personas que llevan la palabra, ¿verdad? Como predicadores. Y porque sí es un momento adecuado para llevar esa esperanza, ¿verdad? Y, y si se dan cuenta, muchas iglesias empezaron a predicar de las 7 iglesias de Apocalipsis y cosas que no había visto yo tanto. Se predicó bastante Apocalipsis, ¿verdad? Por lo mismo, porque en realidad es una iglesia, ¿verdad? Es un libro, una carta que va hacia la esperanza, ¿verdad? Hacia resistir el momento duro, hacia resistir el momento difícil, el momento oscuro, ¿verdad? Entonces, ese libro que muchas veces está como escondido, que la gente dice lee Apocalipsis y la gente le da miedo, ¿va? Entonces, pero no es para darnos temor, ¿verdad? Realmente Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro de triunfo, un libro donde Jesús está revelado como el único que es digno de leer, de abrir el libro, digno de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el que triunfa, ¿verdad? El que está en victoria, ¿verdad? Al final prevalece el reino de Dios, ¿verdad? Al final, eh, pues el enemigo es desolado y como al final termina siendo toda lágrima es enjugada, ¿verdad? Entonces hay consuelo, ¿verdad? Hay consuelo. Entonces es nuestro ideal, pues tener claro eh, por qué predicamos, ¿verdad? ¿Para qué predicamos? Nuestra misión, ¿verdad? Y este es el llamado de esta noche, ¿verdad? A recordar por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Eso es algo que me gustó mucho de la predica también de Will, ¿verdad? No, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Concientizarnos sobre lo que estamos haciendo, sobre la responsabilidad que de alguna manera adquirimos, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? No entre líderes ni nada así, ¿verdad? Sino con Dios, ¿verdad? Con la gente. Y que podamos hacerlo, ¿verdad? Con amor, con paciencia, con compasión, con restauración antes que juicio, ¿verdad? Entonces, que sea como nuestra forma de poder ver este año la necesidad que hay en la gente, porque la gente está necesitada de esas palabras de consuelo, ¿verdad? Entonces, llevemos esa palabra de consuelo y le ponía acá, adaptémonos a la situación virtual o presencial con los recursos que tengamos, pero llevemos ese mensaje, ¿verdad? Llevemos ese mensaje. Así que gracias por la valentía de continuar, ¿verdad? De seguir. Y yo creo que si nosotros guardamos esto, y lo meditamos, el libro Apocalipsis nos puede servir para inspiración, ¿verdad? Entonces, ese contexto brutal, ¿verdad? En el que vivían estos primeros cristianos, que eh, esos fueron solo pinceladas, ¿verdad? A veces uno dice, esos estaban locos, dice uno, ¿verdad? Los emperadores, ¿verdad? Calígula y toda esa mara, no, y si era una cosa así brutal, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a pedir que terminemos orando. Vamos cerremos tus ojos, vamos a orar.
Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar en tu palabra, Padre. Háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Muestra, Señor, lo que tú quieras que nosotros hablemos en cada grupo, Señor. Yo te pido, oro por cada grupo, Señor. Yo te pido porque cada líder tengamos en nuestro corazón la misión, el peso de llevar esa esperanza que solo tú das, Señor, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles. Tú nos das consuelo, tú nos das esperanza, Señor. Ayúdanos a poder llevarla, a ser mensajeros tuyos, Señor, a poder ser colaboradores del reino, Señor. Gracias por ese privilegio y esa responsabilidad de predicar tu palabra, Padre. Yo te pido que tú prepares a la gente, que tú prepares esos corazones necesitados, Señor, que nos den la oportunidad de hablarles, que nos den la oportunidad de consolarlos, Padre, de poder mostrar tu reino, Señor, que tu reino siempre está en victoria, que tu reino no importa lo que pase, vamos a vencer, que en ti siempre hay esperanza, Señor, que en ti siempre hay más cuando nosotros ya no podemos más, cuando nosotros pensamos que es imposible, siempre hay esperanza en ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada grupo, por cada líder, Señor. Ayúdanos a mejorar, a ser mejores en todo lo que hagamos, a tener el corazón dispuesto a ti, Señor. Guárdanos y ayúdanos a serte fieles y a poder mantenernos siempre, Señor, con la visión clara y con el ideal claro de tu misión, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos, por revelarnos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Entonces voy a dejar de compartir.